Ahí está. Bueno, Acepta. glorioso. Listo. Nancy, si me acompañas con la lectura de los niveles energéticos. Sí, como no, Moira, agradecida 9, Marínez, calma y alegría, Mariana 8, entusiasmo por lo que viene hoy, Norma, orgullosa 8, Rosalina 8, de energía 9, de gratitud, Vale 9, gratitud por esta capacitación, Vero, energía 8, agradecida, Juan 6, sereno. Tengo que trabajar con usted, tengo que estudiar. Si pueden Sí. silenciar, por favor, los micrófonos. Gracias. Cecilia, 8 con esperanza por la clase de hoy. Así que bueno, hasta ahora son los que escribieron. Bueno, glorioso. Ah, vale, emoción, esperanzada, nivel de energía 8. Ese no lo había leído. Bueno, van compartiendo. ¿Alguno que te haya llamado la atención, Nancy? ¿O alguno que quiera Eh, compartir de qué se trata su emoción y nivel energético? Me gustó Juan que dice sereno. Ah, mira, qué lindo. Sí, Sí, es bonito. ansiosa, Sonia, 9. Yo creo que la ansiedad la tendríamos que dar ya por tildada, entonces que directamente el que no sienta ansiedad, que diga yo, hoy no siento ansiedad. Es muy frecuente la ansiedad y le está ganando espacio a la serenidad y a la tranquilidad, ¿no? Y ahí está la invitación para que reflexionemos todos. Ahí siguen compartiendo, Adriana, Nancy. sí, sí, Adriana 8, agradecida, María Cristina 7, nerviosa, estoy en la escuela. Carolina, buenas tardes a todos, alegría, agradecimiento 9. Romy, incluida por defecto. No sé qué quiso decir. La ansiedad. Ah, Ah, de la ansiedad. Lucio, entusiasmado, 9, buenas tardes, hola Lucio. Antonia, que hoy se conectó en tiempo y forma. Energía 7, emoción, confusión personal. ¿Mm? ¿Qué pasó, Antonia? Patricia, buenas tardes, disculpa, pero hoy no tengo cámara. 9, agradecimiento, tranquilidad. Eso es hasta ahora, Lucas. bueno, fantástico. Bueno, chicas y chicos, hoy tengo algunas reflexiones finales para este encuentro. No me quería ir sin compartirles la técnica del lenguaje del cambio, se le llama. Es una técnica hipnótica y es una técnica de la epistemología sistémica desarrollada por Paul Vaslavi para los terapeutas o los que estamos en el ámbito de la psicoterapia. Seguramente lo van a conocer. Es, como les digo, un terapeuta de la línea sistémica y que es el que escribe mucho y es un divulgador del trabajo de un hipnoterapeuta de Milton Erickson, que no escribió, pero tiene muchos textos por personas que hicieron el trabajo de divulgar lo que él hacía, porque realmente es nada, roza lo mágico o milagroso, les diría, el trabajo de Milton Erickson. No sé si alguno ha sentido hablar de él, seguramente han sentido hablar de este hipnoterapeuta. Bueno, Paul Vaslavi desarrolla esta técnica que bueno, voy a empezar por aquí y después abro la jugada con una consigna que es, bueno, ¿cómo le fue con el cuestionario? Que es una, ya hablaremos de eso. Vamos con lo que me convoca porque mi atención dispersa me hace ir por todos lados. Entonces, la técnica del hemisferio cerebral derecho
hace referencia a una estrategia que es el poder que tiene la utilización de las analogías, los aforismos, los chistes, metáforas, las fábulas. ¿Qué pasa? Si bien sabemos que el cerebro funciona como un todo y tiene, se suplantan, es decir, si uno tiene una lesión por la neuroplasticidad, se puede estimular y se puede establecer otro camino, otra red neuronal que suplanta eso y funciona como un todo. Y a sabiendas de esto, tenemos ciertas partes igual que están, que se encargan de la motricidad, de la sensibilidad, de la visión, del olfato, de la parte auditiva, del razonamiento, eh, de la parte también del autodiálogo, que curiosamente está en el hemisferio izquierdo, que hay una anécdota de una neurocientífica tiene un libro, un bestseller exquisito que es Un rapto de lucidez, que es una mujer a quien tuvo un ACV. Entonces ella, y justo en el hemisferio izquierdo, que es donde está el autodiálogo, ella era una persona muy exigente y autocrítica, y tenía un autodiálogo del estilo, no es suficiente, tenés que hacer esto, lo otro. Bueno, la cuestión es que ella describe cómo tiene el ictus y cómo llama a emergencias porque llega a reconocer por las dificultades que tenía en la motricidad que estaba teniendo un ACV, un accidente cerebrovascular, y entonces llama a emergencias, bueno, justo a tiempo, la atienden, le abren el cerebro, le hacen un drenaje, le sacan y después tiene la rehabilitación y todo eso. Pero ella cuenta que durante ese tiempo en que tuvo esa lesión en el hemisferio izquierdo, sentía una paz profunda, porque claro, el autodiálogo había desaparecido. Entonces ella solo estaba en el aquí y en el ahora, no estaba en el futuro, no estaba en el pasado, vivía el presente y no tenía pensamientos críticos. Entonces, a sabiendas que ella estaba en esa circunstancia especial, estaba transitando por una sensación de paz y de bienestar, porque había callado ese loro interno que todos tenemos, esa radio que transmite constantemente el partido de nuestras vidas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la técnica del hemisferio cerebral derecho es una estrategia para transmitir un mensaje, escuchen lo que les voy a decir, puenteando el hemisferio o la razón. Acá hay un audio que está, si pueden poner en silencio todos los micrófonos porque se empieza a hacer eco. Ahí está, sí. No, no sé, ¿ustedes también escuchan el eco o soy yo nada más? No, sí, Sí, todos. pero no detecto quién es. No, es el tuyo, Nancy, supongo. No, no, lo abrí recién. Ah, glorioso. Y Cecilia, a ver, ahí está, ahora sí, listo, ya están todos en silencio. Bueno, entonces, esta técnica permite puentear o saltar los obstáculos de la razón. Entonces uno hace una analogía y no choca o no topa con las resistencias de la razón. Porque vamos directamente a lo que es los lenguajes de las imágenes, de las visiones, de lo emocional. El hemisferio izquierdo tiene un predominio del análisis, mientras que el derecho tiene un predominio de la síntesis. El izquierdo es más bien racional, por lo tanto, y el derecho es más bien emocional. Uno percibe la parte y el otro percibe el todo. Al izquierdo, el bosque, el árbol le tapa el bosque y el derecho percibe el bosque en su totalidad. Esa vendría a ser un poco la explicación. Ahora, para que lo vean más claro en profundidad, voy a empezar con un ejemplo. Supónganse, todos han tenido en las aulas estudiantes que que llaman la atención, que tienen una conducta irascible, que a veces no controlan impulsos, y entonces puede ser un chico que esté hablando todo el tiempo, que puede que esté molestando. Muchas veces la intervención de algunos docentes, ya no tanto, pero todavía hay, que dicen, supónganse, Jaimito, ¿por qué le pegaste al compañero? Jaimito, ¿por qué estás molestando? ¿Por qué estás, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Ese tipo de intervenciones
hacen referencia a algo racional, es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pónganse en el lugar de Jaimito. Cuando alguien viene y te pregunta, ¿por qué estás? Uno va a pasar que se va a justificar, se va a racionalizar, es decir, va a decir, no, lo que pasa es que él me pegó primero, no, lo que pasa es que me molestó. Y uno entra en un rol de, a veces, abogado, en el que tiene que, o de juez, de ver quién le pasó primero, cómo viene todo. Y la verdad es que puedes que encuentres un culpable, un responsable, pero no vas a poder solucionar la situación realmente, ¿no? Entonces, el lenguaje izquierdo racional del hemisferio izquierdo o lo racional es por qué, o que analiza las causas, que analiza la situación. Y muchas veces, insisto, con lo racional hacemos que la persona despliegue sus mecanismos de defensa, se ponga a la defensiva y racionalice, es decir, le encuentre un justificativo a por qué tuvo esa razón, esa conducta. Pero lo que estamos soslayando en este caso es que capitalice eso como un aprendizaje o que tenga la posibilidad de ver qué es lo que sucedió y mejorar esa conducta. Entonces, les voy a compartir ahora esa misma intervención, pero ahora a la luz del lenguaje del cambio. Entonces, ustedes sin puntualizar a nadie pueden contar un cuento de, por ejemplo, este es el que yo utilicé en esas fotos que van a ver, que ustedes lo tienen en el PDF, en ese jardín de Colombia. O sea, lo he contado muchas veces este cuento con los niños en nivel inicial y es realmente muy poderoso. Hay un montón de cuentos que pueden utilizar, pero vamos con este primero. Zico el mosquito. Había una vez un mosquito que todos los días iba a la escuela. Él se levantaba muy temprano, bostezaba, dormido un poco, entonces se lavaba la cara, se ponía el guardapolvo, la mamá le preparaba un desayuno y se tomaba toda la leche y se comían las tostadas y luego se lavaba los dientes y que dejaba unos dientes muy prolijitos, se peinaba y ponía su mochila con todos sus útiles y disfrutaba de tener todo ordenadito, le daba un fuerte abrazo a mamá y se iba a la escuela. Entonces se iba volando. Y cuando llegaba a la escuela, se ponía muy contento porque todos sus compañeritos mosquitos lo veían llegar por el fuerte zumbido que provocaban sus alas. Entonces todos lo miraban y Zico llegaba y se ponía contento y jugaba con sus compañeros en la escuela. Y cuando jugaba, cada vez que iba, por ejemplo, a pedirle un lápiz a un compañero, volaba hacia la otra punta del salón, y iba y le pedía y volvía. Y así zumbaba y iba, volaba y todo el tiempo estaba muy contento porque todos sus compañeritos lo miraban por el fuerte zumbido que hacían sus alas. ¿Y qué pasó más tarde? Tan fuerte era el zumbido de sus alas que él empezó a aturdir y a cansar a sus compañeritos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya sus compañeritos empezaron a no querer escuchar o a querer dejarlo de lado, pero Zico se sentía más solo. Entonces, él, cuando se sentía solo, quería mostrar que estaba ahí. Entonces, les llamaba la atención aleteando más fuerte sus alas. Entonces, más aleteaba sus alas y esto hacía que sus compañeritos más se cansaran. Entonces llegó un momento en que sus compañeritos, como estaban un poco cansados, empezaron a dejarlo de invitar a los grupos de trabajo, hasta incluso un par de mosquitos dejaron de invitarlos a sus fiestitas de cumpleaños. Entonces, acá yo lo que suelo hacer es abrir la respuesta, hacerlos partícipes a los chicos con un lenguaje socrático, con preguntas retóricas. Entonces podemos abrirlo de la siguiente manera. Entonces, chicos, ¿cómo podemos ayudar a Zico el mosquito? Porque él, cada vez que se siente solo, aletea más fuerte sus alas. ¿Ustedes creen que él tiene que aletear más fuerte sus alas y provocar un fuerte zumbido? O él podría quedarse quieto un momento, dejar que otros interactúen, que les presten atención a otros y cuando le toque a él el momento, hacer su gracia. Lo pueden dejar abierto o bien lo pueden cerrar. Si son muchos chicos, yo sugiero que cierren el cuento porque todos quieren hablar y ahí se arma un caos. Entonces, cierran el cuento. Hasta que un día, puede ser la figura de un maestro o de un compañero, vino otro mosquito experto y le enseñó y le dijo que mientras más fuerte aleteaba sus alas, que él lo entendía, que se sentía solo y que por eso llamaba la atención.
pero que al aletear tan fuerte sus alas estaba cansando a sus compañeros. Entonces, era momento de probar de dejar de aletear sus alas y aprender a estar en silencio para que otros puedan llamar la atención y cuando a él le toque, aletar, hacer el zumbido y que todos disfruten del zumbido de cada uno. Y colorín colorado, bueno, y Zico aprendió que estando en silencio no generaba un rechazo en los compañeros y cuando le tocaba a él aleteaba fuerte sus alas y ese zumbido era particular y único, entonces todos sabían que era Zico el mosquito. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado. Esta técnica es muy poderosa, corazones. Es increíble. Ustedes la tienen que experimentar. Yo solo les digo esto, porque cuando lo cuento, los chicos se quedan todos hipnotizados. Es como, y surge una respuesta muy común. A cuando está así con el mosquito, es muy común que señalen, así todos, es más, cuando lo cuento entre adultos, le señalan al psico el mosquito del grupo. Es decir, cuando yo se lo cuento a los docentes, ahí está la psico el mosquito. Ustedes saben que hay una que no para de hablar o uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que manejar, por ejemplo, esa situación? ¿Está bien? Todos hemos sido psico el mosquito y todos necesitamos atención. Fíjense cómo yo valido la necesidad emocional. Todos necesitamos atención. A todos nos gusta que nos presten atención. A los adultos siempre les digo, porque algunos dicen, no, a mí no me importa que me presten atención o no importa cómo estoy. Todos queremos, todos tenemos una parte de narcisismo. Cuando vemos una foto grupal, todos, ¿cuál es la primera cara que buscamos? La propia. Después de ver la propia, empezamos a chusmear la cara de los demás. Entonces, a todos nos gusta que nos presten atención, a todos nos gusta que nos veamos bien. Entonces, validamos esto. A todos nos gusta ser psico el mosquito, pero tenemos que aprender a dejar el espacio para que otros hagan su gracia. Entonces siguen con el cuento o explican de la importancia. ¿Qué pasa? Particularmente aquel chico que esté en esa situación, lo más bonito es esto. No despliega sus mecanismos de defensa, porque yo no estoy hablándole a él. Esto es lo hermoso. Yo estoy hablándole al grupo. Entonces él no se siente atacado, él no se siente amenazado. Es al grupo. Y si alguien lo señala, yo digo, lo valido, es normal. Todos necesitamos atención. Es normal. Solo que nuestro desafío es aprender a dejar que la atención vaya itinerando en uno, después en otro, en otro. Entonces, de esta manera, le damos el mensaje a la persona sin que se sienta amenazada. Está el cuento de Zico el mosquito, después está Garrita el tigre, que es un tigrecito que en casa recibía violencia porque los papás cuando salían a cazar y tenían una presa comían todos, pero cuando no había una presa estaban frustrados y por todo lo arañaban y le gruñían a Tigrecito, a Garrita el tigre. Y cuando Garrita el tigre iba a la escuela, él se sentía igual, entonces descargaba todo eso que había vivido en casa en la escuela. ¿Cómo podemos ayudar a Garrita el tigre? Comprendiendo que sus arañazos es porque él no se siente bien en casa o porque puede tener un problema, o dejándolo de lado. Que eso, fíjense, estamos trabajando acá un tema muy, muy delicado. Por eso les pido que lean la bibliografía. Estamos trabajando Lucas, violencia. Sí. ¿Alguien dijo Lucas? eh, se Mm. tilda y quedaste congelado un ratito. Ah, bueno, a ver. Espérate. Ah, estoy en la red que corresponde. ¿Sigue bien ahora? Ahí vamos. Bien. Bueno, avísame si vuelve a ocurrir y me paso a otra red. Entonces, estábamos con Garrita el tigre, ¿no? Garra al tigre, Lona la paloma para los problemas de comunicación, Alvarito el elefantito, que es para, ya saben, los problemas de indefensión aprendida. ¿Se acuerdan? El cuento del elefante encadenado. Bueno, así hay muchos cuentos y que todos estos transmiten un mensaje. ¿Qué pasa si son adolescentes? Y yo quiero utilizar, se puede utilizar perfectamente. En otro espacio, hace poco hablé del suicidio, la prevención del suicidio. Les cuento cómo utilicé esta técnica con un consultante quien había intentado suicidarse clavándose un cuchillo en la panza. ¿Podrías pasar un listado de los cuentos? Sí, está en la bibliografía, en la parte de planificación. Ya lo tienen. Así es que es puntualmente en mi libro Cómo ayudar a los niños de hoy, tercera edición. Ahí están esos cuentos que les acabo de mencionar, hay muchos más cuentos, pero lo importante es que
está la estrategia para poder fabricar los propios cuentos, que esto es lo que les voy a contar ahora. Es decir, cuando ustedes detectan una situación, van a desarrollar su propia historia y se puede adaptar para nivel inicial, primario o incluso adolescentes o adultos. Les cuento el caso de este adulto. Me consulta, o sea, va al servicio de psiquiatría, al hospital porque la ambulancia lo lleva, se intentó clavar un cuchillo, entonces va, lo lleva, le salvan la vida y luego de eso los médicos lo derivan al servicio de psiquiatría. Entonces voy yo como psicólogo y lo empiezo a atender. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué intentaste quitarte la vida? No, me dice que estoy muy triste porque me terminó mi pareja y estoy muy triste. Bueno, les cuento un contexto que es importante. Él era maestro de cocina, es como jefe de los chefs, a una cosa así. Tenía muchos chefs a su cargo, tenía una obesidad. La obesidad es lo que curiosamente le salvó la vida porque al clavarse el cuchillo no llega a afectar órganos vitales. Y él me cuenta que está de pareja y que quiere mucho a su pareja y él, nada, es una persona, a ver, hace muchísimo, que 20 años que fue esto, o sea, una relación, era un gordo divino, era cariñoso, era muy amoroso. Han visto esas personas buenas, pero buenas, amorosas, una cosa que era un encanto hablar con él. ¿Qué pasaba? Yo se los resumo, porque tengo que hacer acá un extracto. Él era tan amoroso y estaba tan enamorado de su novia que era de esos tipos que se despertaba, buen día, mi amor, y un poema. Iba, compraba rosas y le mandaba rosas. Después pasaba y bombones. La chica tiene, qué sé, pero tiene una hija, ¿no? ¿Qué pasa? Todos sabemos que cuando una persona tiene un hijo, es como una extremidad de su ser. La prioridad siempre va a ser en una pareja, en una familia ensamblada, va a ser siempre los hijos. O sea, uno nunca puede pretender. Bueno, entonces él es amoroso, 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 amoroso. Imagínense que yo ya advertí el patrón. Él asfixiaba a esta pareja, a su pareja, y entonces cuando la pareja le pedía un espacio, él sentía que la estaba perdiendo, entonces hacía un intento de solución que era duplicar los esfuerzos de conquista. Entonces, más flores, más poema, más ayuda, más celeste, más lo otro. Entonces, la novia, yo como soy terapeuta sistémico, le pido si puedo hablar con la novia y si la novia viene y me cuenta este patrón. Entonces yo le pregunto, mira, ¿vos lo querés? Sí, me dice, yo lo amo. Solo que, bueno, me asfixia porque yo tengo una vida, porque quiero hacer mis cosas. Bueno, listo. Mira, lo único que tienes que hacer es esto. Yo te amo, solo que necesito mi espacio. Solo ese es el mensaje que vos le vas a pedir. Perfecto. Eso empezó a trabajar esa semilla, pero la intervención donde hago el hemisferio cerebral derecho es la siguiente con él. Él, ya saben, está vinculado al ámbito de la comida. Sabe mucho de comida, le gusta mucho comer y la comida era un tema. No me importa, no voy a empezar con análisis freudiano de por qué, de dónde, fijación oral. No, vamos con, esto era un hecho, la comida. Entonces yo le pregunto un día, bueno, si yo te invito a comer un asado un día. Ah, no, primero le digo, ¿cuál es tu comida favorita? El asado, rápido me lo dijo, o sea que la tenía clarísima. El asado, perfecto. Si yo te invito a comer un asado, ¿cuántas porciones me aceptás? Y tres, cuatro. Ujú. Y si te pido, mira que está muy bueno, sale ahora unas costillitas, una entraña, y me aceptás un quinto, sí, bueno. Y un sexto, no, sexto ya no, demasiado porque es un montón. Perfecto. ¿Qué pasa si después del asado, después cae la sobremesa y a la tarde te quedás y preparamos unos mates y te hago unos mates con unos sanguchitos de asado? Y a la noche te preparo a la cena un asadito. Y al otro día, desayuno asado. Y al mediodía, almuerzo asado. Y así te tengo asado por una semana. ¿Qué me vas a decir del asado? No, voy a estar asqueado. Ajá, fíjate, ¿te puedes asquear de tu comida favorita? Sí. Bueno, esto es lo que tenés que hacer con tu pareja. Tenés que hacerle pasar hambre de vos. Hambre de vos. Él comprendió todo con una analogía. Hambre porque él la estaba asfixiando. Él sintió el hartazgo, que eso era muy importante. Pero yo ya como terapeuta sistémico ya asumí que todo el mundo le dijo, basta, déjala en paz, que la estaba asfixiando. Y él sabía, él que sentía, no, si la suelto la voy a perder. Apego ansioso, lo que ustedes quieran. Ahora, ¿cómo lograr este cambio para que él le llegue esto y entienda que mientras más se acerca, más la aleja? Es como el fango, cuando uno más tira para escapar,
más se mete en el fango, más lo succiona. Entonces son lo que llamamos soluciones intentadas fallidas. Entonces, toda conducta tiene un porqué. Toda conducta tiene un porqué. Es un síntoma, es un mensaje, es un intento de solución. Entonces, ese niño que tiene una conducta irascible o que llama la atención o que está revoltoso, tiene necesidades emocionales insatisfechas. Entonces, una manera de hablar de estas necesidades emocionales, que es un tema muy abstracto, a veces difícil, y si lo queremos hablar en particular con ese chico, se va a sentir amenazado, no les quepa la menor duda. Entonces, se puede trabajar grupalmente sin personalizarlo y por una analogía. ¡Fum! Saltamos todas las resistencias. Sí, pero, porque cuando uno es racional, sí, pero no, lo que pasa es que, bueno, les cuento, porque se pone peor, o sea, o más interesante la historia esta. El lenguaje del hemisferio cerebral derecho es lo que utilizan todas las estrategias de marketing, que son himnoestrategias. Por ejemplo, vemos a una muchacha o un muchacho que se compra un celular nuevo. Entonces llama y dice, o manda un WhatsApp y todos se juntan y está llena la casa de amigos y todo. Y ese muchacho es muy fachero, esa chica es hermosa. Entonces uno dice, yo quiero eso. Vas y compras el celular, pero no viene con todo eso que está en esa escena. Entonces, ¿qué pasa? Te están asociando, te están mostrando a través de una analogía que vos lográs toda esa situación con este objeto. ¿M? Entonces, el contar historias no es algo nuevo, todos los sabios lo han hecho. De hecho, desde los filósofos, ¿cómo es que se llaman los que son Sócrates, Platón, Aristóteles? Tienen un nombre de una etapa, si alguno me desburra, bueno, hasta que aparezca la sabiduría. Bueno, Los es clásicos, 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 clásicos. le llamemos los griegos clásicos, sí. también, si quieren, autores, bueno, filósofos clásicos, o los griegos también, si quieren, porque estaban todos ahí. Qué tierra del bien esa, porque estaban todos, caminaban ahí, se ponían a charlar y filosofaban. Bueno, los autores clásicos usaban estas analogías. Jesús utilizaba estas analogías y todos utilizan estas analogías. Entonces, algunas veces he hecho este taller con docentes solo sobre el lenguaje del cambio. Em, Nada, les compartí eso y quería que sepan que pueden inventar sus historias, no hay problema, acá se pueden hacer, o también, por eso es el poder de de las biografías, mejor dicho. Por ejemplo, pueden utilizar, si ustedes quieren, una historia de superación, y si a los chicos les gusta el fútbol, pueden utilizar la historia de Messi, pueden utilizar la historia de algún futbolista que tuvo dificultades y que se superó. Pueden, en fin, hay un sinfín, pero tienen que planificarlo, tienen que diseñarlo, tienen que advertir cuál es la situación, cuál es el mensaje que quieren dar, porque acá hay un riesgo, y con esto termino, que no por hacer referencia a algo, la idea es que sea general y que sea simbólico, porque puedo hacer alguna, si no lo manejan bien, pueden hacer algunas susceptibilidades, es decir, si el mensaje es demasiado claro. Todos los cuentos que están ahí atrás, que yo les mostré el otro día, son lenguaje del cambio, el lenguaje del hemisferio cerebral derecho, y son muy, muy poderosos, insisto, son hipnóticos. Milton Erickson habla él dice, para sembrar la semilla del cambio en una persona, en lugar de decirle, cuenta en uno de los libros que fueron escritos por él, no porque él no escribió nada, que una persona va y le dice, mira, Milton, tengo mucho miedo a hablar en público. Entonces, ¿dónde están los cuentos? En ese libro, en mi libro, Cómo ayudar a los niños de hoy, y en la bibliografía que yo les compartí, que es el quinto capítulo del libro, donde está la planificación de la educación emocional, están todas las técnicas. Esta es una modalidad de trabajo, atenti. ¿Por qué modalidad de trabajo? Porque es transversal. Vos cuando accedes a esta tecnología, puedes transversalmente contar una historia y sembrás. Espérense, ¿se acuerdan cuando hice la descripción de que Cico el mosquito se lavaba los dientes y desayunaba y se ponía el guardapolvo prolijito? Los niños lo están viendo a eso. Lo ven en su imaginación.
Entonces, cuando vos lo contás, lo describís con todos esos detalles, los niños lo están viendo. Entonces, es muy probable que al otro día, cuando se estén lavando los dientes, o esa noche, se laven los dientes con mucho detalle. Depende de lo que vos quieras hacer. Si estás en una campaña o explicando los hábitos de higiene bucal, por ejemplo, más que explicarles, chicos, se tienen que lavar los dientes todos los días, porque las bacterias, que el lenguaje del hemisferio izquierdo o lo racional, mejor contar un héroe que todas las noches se lava un héroe referido a ellos, o sea, alguien que para ellos lo toman como héroe, se lava todos los dientes, o cuando era niño, todos los dientes. Se lava los dientes todos los días. O cuando era niño se lavaba los dientes. Y entonces se hace en particular detalle en el placer que uno siente al lavarse los dientes y sentir la boca limpia, y el placer que uno siente por el orden en casa, el placer que uno siente de colaborar con la familia y de disfrutar y que todo eso, los chicos van a tener más probabilidades de adhesión a esas conductas, porque el cerebro siempre se guía por un principio, que es el principio placer-dolor. Ya lo dice Anthony Robbins todo el tiempo. Entonces busca el placer y busca evitar todas las conductas que sean de dolor. Entonces, si ustedes logran asociar una conducta a una dosis de placer, va a generarse un hábito. Entonces, podemos transformar estas historias con estos cuentos que son muy poderosos. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que cuentan, porque los chicos se lo imaginan, lo ven todo, lo reciben todo, y esta técnica es sumamente poderosa. Insisto, yo les conté un caso, uno, en el que, bueno, les cuento el final de la historia del gordo del hospital. Bueno, él empieza, después empezamos a hablar de la autoestima, muy lindo, y al tiempo yo ya le doy el alta, dejo de verlo, porque en el hospital tenías que ir al hueso y tenías que trabajar rápidamente y listo, y seguía, y otro caso, y los casos de los hospitales son, desde un punto de vista profesional, exquisitos, desde un punto de vista humano, son tristes, ¿no? Pero bueno. Y él tuvo la gentileza de después pasar, meses más tarde, y contarme que se había comprometido con su novia. Parece que había logrado equilibrar y respetar la necesidad de espacio personal de ella. ¿Entienden? Bueno, lo logró y él me lo compartió. Creo que no sé qué habrá pasado a la vida de ellos después. Se habrán matado los dos, folia Deux se le llama cuando o sea, hay tantas cosas en la viña del Señor. Bueno, corazones, entonces sí es poderosa esta técnica, a utilizarla y a compartirla con cuidado. Bueno, entonces, ahora quisiera, sí, que me compartan, pero vamos a ir por orden. Vamos a ordenarnos. Vamos a hacer alguna ronda de preguntas y que compartan. Yo sé que Moira quería compartirnos que había estado trabajando la técnica de la línea autobiográfica. Así es que, y los que hayan estado trabajando esa u otra o la que sea, este es el momento de compartir y el cuestionario también. Así es que me van levantando la mano. Bueno, Moira, vos estás primera y después me van levantando la mano los demás. Venga. Hola Lucas, hola compañeros. En realidad yo le escribí a Nancy para pedirle si es que podíamos hacer algún caso, algún ejemplo. Si bien tu video estaba muy bien explicadito, me parece que podía ser lindo si es que podíamos hacer un caso real con la línea Ujú. de la vida. Bueno, glorioso. ¿Quién se anima? Yo, si querés. Listo, hermoso. ¿Y ya lo tenés hecho? No, quería hacerlo en vivo. Bueno, venga, venga. Entonces, ¿cómo vas a ubicar? Es que necesitamos hacer la filmación. Ah, ok. Bueno, no, pero no hay problema. Puedes compartir y hacerlo. Yo podría hacerlo también. ¿Ya? A ver, miren. De hecho, tengo aquí el bloc de hojas, el que utilicé para esa misma intervención. Aquí está.
Miren, esto tiene una función que ahora estoy aprendiendo para qué es. Vista del escritorio. ¿Ven ahí? Sí. Espérense que... Ahí está. Acá está. ¿Pero está en espejo o está bien? ¿Se ve, se lee bien o está al revés? Se lee bien. No, se ve bien. Ah, miren qué bien. Yo lo veo en espejo. O sea, eso de línea autobiográfica está al revés. Miren, entonces vamos a utilizar este que ya está hecho. ¿Cómo zafaste, Moira, eh? Dicen que todo chanta tiene suerte, por eso yo tengo mucha suerte. No, no, tengo un ángel de la guarda que me sigue a todos lados, pobre. Le doy mucho trabajo a ese grupo de ángeles, pero bueno. Miren, 1980 es el año en el que inicia mi vida en este planeta. Yo vinculo, acá no lo dije en el video, pero para mí ese es el primer hecho positivo, el primer acontecimiento positivo en mi vida, el haber nacido, ¿no? Em, Fíjense que yo acá pongo este como algo negativo. Esto es muy importante destacar. No puedo hablar de positivo o negativo, sí, sí diría placentero o doloroso. Eso también lo aclaro en el video. ¿Por qué? Porque este acontecimiento que está acá, este, negativo, yo es el fallecimiento de mi mamá. Vamos a poner ahí. Fallecimiento mamá. Mis padres a mis 3 años tienen un accidente automovilístico, mi papá queda ciego, mi mamá fallece. Imagínense que eso es lo que a mí me marcó, esa es una de las heridas más profundas. Y, y que hoy, o sea, claro que sí fue doloroso, pero yo no lo puedo clasificar como negativo hoy con el diario del lunes. ¿Por qué? Y porque a raíz de ese dolor es que yo busco o me inspiro a raíz de todo lo que soy, de mi crianza, de todo, pero de mis acontecimientos también, es que elijo dar reparo a esa situación o un intento de reparo, si se quiere, a través de mi profesión y puntualmente no solo siendo psicólogo, sino divulgador de la educación emocional, ¿no? Bueno, acontecimientos positivos o placenteros, bueno, cosas que me fueron pasando en la vida durante la infancia, otra suerte de pérdidas. Después, por ejemplo, acá, ya que le pongo más o menos en el tiempo, a mis 26 años, publico el libro Cómo lloran los niños de hoy. Eso fue un hito para mí porque fue toda una historia muy bonita en la que, así romántica como en las películas, han visto todos mis ahorros, los puse en el libro y se publicó el libro y anduvo muy bien. Y después encontré que era así como si un acto de coraje era muy bien recompensado. Nada, encontré que ganaba buen dinero eso, entonces lo cual volvía a invertirlo, pero bueno, el libro fue hermoso. Acá tiene que haber seguramente la ruptura de alguna novia, alguna de esas historias que fueron dolorosas, pero de la cual uno aprende mucho. La casa, cuando me compro mi primer casa, fue algo muy bonito para mí, muy empoderador. También acá podría poner otras cuestiones que me generaron cierta libertad en lo emocional, en lo financiero. Bueno, y cosas placenteras. Miren qué bonito este acá. El accidente que les dije, acá estamos en el año 2025 y en el 2021 el accidente, cuando me atropellaron. Entonces sí, fue algo doloroso, no lo podemos negar. Sin embargo, fue uno de los maestros más grandes en mi vida. Conclusión, cuando uno ve su vida digamos, hace perspectiva, hace zoom out sería, y puede ver toda la vida con todos los acontecimientos, puede apreciar muchas conclusiones, que nosotros somos el resultado, este que estamos acá, somos el resultado de todo esto de lo que pasó, tanto lo placentero como lo displacentero, y que les diría más, esto es como particularmente influyente, que en función de lo que elijamos con cada una de estas cosas es donde nos convertimos. Entonces ese poder de transformar, y acá pueden mechar o mezclar esta línea autobiográfica con una historia de vida de cualquier persona.
Para eso pueden utilizar, por ejemplo, los cuentos, el storytelling tiene que ver con esto, las charlas TED, todo eso tiene que ver con eso. Entonces, contamos algo para que ellos vean que lo negativo o doloroso termina siendo positivo cuando se capitaliza positivamente. Y también algo muy bonito, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra propia finitud, porque el adolescente tiene un principio inconsciente que se llama principio de inmortalidad. Él dice inconscientemente, él y todos nosotros cuando fuimos adolescentes, pensamos, eso de los accidentes a mí no me va a pasar, yo tengo energía para todo, para siempre. Entonces vos salías al boliche y en la mañana te invitaban a un café e ibas al café y después había un asado al mediodía e ibas al asado y a la tarde había un partido de fútbol o de hockey y ibas y a la noche volvías a salir. ¿Y qué pasa ahora con un más 40 si te piden hacer eso? Ay, yo me muero, ¿entendés? No, no resisto. ¿Qué pasa? El adolescente cree que puede hacer mil cosas y que no. Y acá la línea autobiográfica te muestra que hay un límite, que hay un tiempo y que cada acción tiene consecuencias. Esto es lo que a mí más me gusta. Entonces, gracias a ciertas, por ejemplo, inversiones, estudios o acciones que uno tiene consecuencias reales en la vida. Entonces, está muy bonito tomar conciencia de eso con esta línea autobiográfica. También lo pueden utilizar con los objetivos. ¿Qué es esto? La fecha de origen es la fecha actual y a futuro los sueños que uno tiene, las metas que uno tiene. Entonces, sobre qué momento en la vida se tienen que iniciar ciertos hábitos para lograr esos sueños o esas metas. También se puede hacer, y eso está descrito en la bibliografía. ¿M? Esa complejidad también está descrita en la bibliografía. De hecho, la he trabajado con adolescentes y con docentes también. Y también pasa algo muy lindo que no es muy placentero. Cuando uno, por ejemplo, tiene un ser querido que está muy entrado en edad y ve la línea autobiográfica del futuro, toma conciencia de que puede que esa persona pierda la vida en un tramo, en algún momento. O sea, la ley de la vida dice que, bueno, que... che, perdón, yo mismo levanté la mano, ¿cómo es la cosa? Estaba viendo que alguien tenía la mano levantada, era yo. Bueno. Entonces, eso también te hace aprovechar los momentos de decir, bueno, voy a estar con esta persona, voy a disfrutar, ¿no? Con esta mascota o con esta tribu, con lo que fuere, porque nada, pues todos somos finitos, ¿no? Entonces, de esa, de esa línea autobiográfica, escuchen esto, es muy lindo, se pueden hacer muchos análisis. Entonces, cuando ustedes conecten, una vez que se hace la línea autobiográfica, eso es un trabajo como si fuese un genograma, por ejemplo. Entonces, yo puedo seguir analizándolo después, puedo seguir profundizando sobre esa línea autobiográfica de mi pasado o la del futuro. ¿Qué deseo hacer? Que se me ocurre, pueden utilizarla con la carta del futuro. Entonces, hoy, el Lucas de hoy le escribe una carta al Lucas de dentro de 6 meses, o a los estudiantes, entre ellos escriben una carta a su propio yo del futuro. Entonces le cuenta cómo son las situaciones actuales, cuáles son los problemas actuales, cuáles son sus desafíos, y le pregunta cómo resolvió tales situaciones y qué pasó. Lo más bonito de esto, y esa es una carta cerrada y lacrada que queda. Entonces, después, a los 6 meses de haber hecho esa técnica, se abre esa carta y se puede compartir esa reflexión en grupo o bueno, o esto es un trabajo, ya sabemos, nadie está obligado a hablar de lo que no desea. Pero es bonito que se puede implementar con esto, es decir, se puede ir poniendo metas y esas conversaciones que uno va teniendo con uno mismo al yo del futuro. Lo lindo de esto también es que los chicos cuando están focalizados en un sueño, en una meta, tienen un propósito, van acercándose a su propósito. Entonces, si uno no llena, lo explico esto en mi libro Modo Creativo, que es lo que yo llamo la teoría de la pileta. La teoría de la pileta es así, es como una explicación hidráulica de los problemas. Los que han tenido, los que tienen pileta, saben que la pileta la tienen que estar lavando todo el tiempo. Si no la lavas, ¿qué pasa a la pileta? Se pudre. Entonces vos la tenés que estar lavando, la tenés que estar, y le tenés que estar rellenando con agua, cada tanto la tenés que reciclar esa agua.
poner agua nueva, ¿no? Entonces, ¿qué digo con esto? Que los pensamientos son iguales. Si uno no llena los pensamientos con agua nueva, con propósitos, con sueños, con objetivos, con pensamientos optimistas, esa pileta empieza a podrirse. Entonces, muchas veces la tarea no es encargarse de eh, sacar o limpiar lo que esté podrido. Sencillamente se trata de estar rellenando con agua cristalina y eso la va a mantener. Porque muchas veces pasa que una persona trabaja sobre su depresión, pero si no llena el espacio que ocupaba su depresión con un hábito saludable, es muy probable que vuelva a echar mano a esa depresión porque es su identidad. Es decir, a veces cuando ciertos hábitos llegan a penetrar lo que es nuestra identidad, el concepto del sí mismo, es muy difícil de cambiarlo. Entonces, la idea es esto, ir renovándonos constantemente. Entonces, un chico que tiene en mente un objetivo, un sueño, está constantemente focalizado en los modos, en el cómo, en algo que le hace bien o que le va a hacer bien. Eh, y esto cuando puede ser una moda grupal es fantástico, cuando es algo del grupo. Bien, Moira, entonces ahí tenés la línea autobiográfica, que esto se puede utilizar, ya les digo, o sea, con adolescentes. No está para el primario porque el primario, imagínense un chico de 8 años. O sea, si bien sí puede pasarnos cosas, pero tienen como poco repertorio en la línea autobiográfica. Sin embargo, pueden experimentar, no lo sé, yo nunca lo he trabajado ahí, pero pueden trabajarlo. En una de esas tiene otro resultado. Bueno, em, y la otra técnica que también ya se las mandé es la línea del amor propio. Eso es una excusa también. Hablar del amor propio está bueno para que sepan que a veces tenemos conductas que buscan llamar la atención y porque andamos flacos en amor propio. Esto cuando yo lo he trabajado con adultos y explico el concepto de prótesis emocionales, muchos dicen sí. Yo busqué validación a través de el éxito, el trabajo, la promiscuidad, los logros deportivos, el aspecto físico. ¿Por qué? Porque uno en realidad, y uno parece seguro, pero en realidad en el fondo eso hay una gran inseguridad que mueve a tener esa fachada defensiva, ¿no? Entonces, hablar de hacer estas reflexiones sobre el amor propio que tiene que ver con una aceptación de que uno puede tener prótesis, puede tener cosas, embellecerse, todo lo que quiera. Ahora, una cosa es confundir la identidad, yo soy eso, a yo tengo o yo logré eso, pero yo no soy mis pertenencias. Entonces, despegarnos de esto nos hace tomar conciencia de lo importante que es aceptarnos a nosotros mismos y que muchas conductas están promovidas no desde la abundancia o el amor propio, sino a veces desde nuestras carencias. Nada, como son estrategias de autoconocimiento que, que son, insisto, muy poderosas y que son susceptibles de ser trabajadas perfectamente con los adolescentes. Muy bien, ahora sí, ¿alguno hizo esta técnica? Pregunto. No sé si alguno la... Alba levantó Sí. la mano, Lucas. Venga, Alba. Cuento algo súper breve. Tengo una hija de 18 años Mm, que es bailarina ujú, y añitos atrás, súper enamorada de su primer amor, de mm, repente aparece un ghosting, el pibe se desaparece mm, y la bailarina un día decidió no desayunar. Al día siguiente ya no desayunaba ni almorzaba. Y después, bueno, TCA a fondo. Eh, Discutimos con mi marido, nos peleamos mucho porque no, los chicos de hoy en día son así. ¿Qué pasa? Yo soy docente, me especializo, estudio de todo y yo sé que a un TCA, que es un TCA. Entonces investigué, me capacité en el tema. Mi esposo se negaba muchísimo a que ella que esté medicada con medicación psiquiátrica. Conclusión, un año después, mi hija volvió a bailar, mi hija
se rescató, la rescaté, la rescatamos con infinito amor, con mucho abrazo, con muchos recursos para que entienda que es valiosa, a pesar de que Rodrigo no la quiera o no la haya elegido. Eh, Tuvimos a Walter Rizzo viviendo en nuestra casa, tuvimos a Vizquerra, porque trabajé un tiempito con él, a vos, Luquitas, con todo tu material. Hubo que hacerse cargo de algo muy heavy, porque estuvimos a punto de internarla. Eh, Fue fue muy duro, pero salió adelante. Eso. Bueno, muy bonito. Gracias, Alba. Gracias por compartirnos esa experiencia. Em, Sin lugar a dudas, los trastornos de la conducta alimentaria se están esparciendo con una velocidad pandémica, les diría. Es como todo el culto de la imagen que está pululando y es que está muy, muy fuerte en las redes sociales, y que impacta, no sé si lo sabías, Salva, pero puntualmente en el género femenino. Impacta más en el género femenino y en los adolescentes. La irrupción de los celulares generó un pico en eso, ¿no? Y muy fuerte. Eso todo está en el libro Generación Ansiosa. Ya los invité muchas veces a que lo lean, a ese libro, que es muy bueno, exquisito, y habla de estas cuestiones y lo desarrolla en particular. Y sí, a ver, está bueno el haber transitado momentos de bajo amor propio, porque a veces, porque eso nos enseñan, ¿no? Nos enseñan y bueno, a veces creemos que, en particular los adolescentes, y están muy pendientes, todos queremos cuidar nuestra imagen, eso sí, no hay duda, está claro, ¿no? Pero no al punto de creer que uno vale por eso. Eh, a veces hasta les digo, hasta uno lo puede tener claro racionalmente, pero no emocionalmente. Yo se lo digo en el libro Coherencia Emocional, que a veces la ficha racional cae primero y la emocional cae después. Y lo racional y lo emocional juntos generan lo que es la toma de conciencia o el despertar de conciencia, que es cuando uno realmente internaliza ese darse cuenta. Entonces es cuando genera el cambio realmente. Porque bueno, todos sabemos que la belleza física o el adecuarse a ciertos moldes o patrones, o lo que es la misma palabra perfección. O sea, la perfección, primero que no existe porque es una construcción cultural, entonces se va tergiversando y lo que fue una moda en un momento es valorado otro aspecto en otro momento, dependiendo de las culturas. Ustedes saben, hay culturas en las que hay aborígenes que se estiran el cuello con fuerza de anillos y eso es considerado belleza. En Japón se achican los pies Los hasta que pies. tuvieron que prohibir eso por el daño que se provocaban. Todos nos hacemos modificaciones y que, a ver, si uno cree que es eso, puede pasar a un extremo y, y hacerse daño. Entonces, esa es la importancia de sanar nuestro amor propio, ¿no? Una cosa es querer verse mejor y otra cosa es estar obsesionado con el aspecto de la imagen, con las pertenencias, con el poder, con el conocimiento, bueno, hola chicas, estoy de vuelta, ahí estoy, Bueno, ahí está. Ahí están, volviendo. espérense, Lucas estaba. ahí está, venga, Buenas tardes a todos. Tengo dos temitas muy mm, cortos. Por un bueno, lado, la parte de la planificación. ujú, Yo trabajo en una escuela, soy de un pueblo muy chiquito de 10.000 habitantes, casi, de mm, San Luis. Trabajo en una escuela marginal, entonces mi preocupación, digamos, o sea, mi objetivo es
trabajarles soy profe de inglés, Ujú, pero bueno, trato de meter esto de educación emocional. Eh, Trabajarles la autoestima a los chicos, porque son de ujú. barrios carenciados, no llegamos a ser una villa, no llegan a ser una villa, pero no hay villas en este pueblo. Pero sí esto de demostrarles que pueden, que valen, tienen cosas positivas, a lo mejor uno dibuja fantástico, otras cositas que en su casa no se ven y que en la escuela por ahí por cuestiones de que van a cumplir horarios, eh, que no es mi caso, me gusta mucho, inclusive yo con el inglés sentía como que podía ayudarlos hasta ahí, entonces empecé a buscar más herramientas, también por mi hija, y bueno, y descubrí esto de la educación emocional que realmente estoy enamoradísima, que a Lucas lo conozco hace 12 años que tengo este libro, nos vimos después en Córdoba, y les quería comentar que acá tengo, no sé si se ve, en el Ah, 2012 qué lo cholula. conocí a Lucas, Sí, y el año pasado nos volvimos a ver, así que bueno, creo que este es tu primer libro, o no, segundo, el segundo. el segundo, bueno, me falta el primero, en Y ese momento estaba este. mira, Em, Después los otros sí los tengo. Bueno, y estoy tratando de, con estos chicos, ayudarles a reconocer las emociones. Son chicos que sufren mucho en la casa, que el maltrato es una moneda corriente, entonces tratar de hablarles despacio. Inclusive en la casa tienen maltrato y en la escuela también, porque la mayoría de los profes como que son de la vieja escuela y como que soy yo el líder y ustedes, bueno, tengo temas ahí que ya lo compartí el otro día con el trabajar en círculo, eh, que Lucas bien me dijo que como que se puede trabajar en círculo sin perder el liderazgo, pero es liderazgo de manejar el grupo, no de ser yo la que sabe y ustedes no. Bueno, y eso lo exacto. planteé en una reunión a principio de año y no, ¿cómo? ¿Pero perdés autoridad? No, no pierdo autoridad, y hace 3 años que trabajo así. Y ser uno más entre ellos facilita un montón porque te cuentan más cosas. Empecé, bueno, hace 3 años que vengo haciendo el diagnóstico desde las emociones, desde qué lugar prefieren para estudiar en la casa, qué tipo de actividades. O sea, no la parte conceptual porque realmente no es lo importante, sí me importa saber cómo está el chico emocionalmente. Una vez que el vínculo está creado, después la parte conceptual es como fácil cuando tenemos un vínculo. Mm, Si no tenemos el vínculo, es para mí imposible. Me costó muchísimo con el tema de la pandemia, que se no respeté la norma, que era trabajar con la distancia. Con el chico no podía. O sea, yo soy muy de agacharme a la altura del niño en el banco, son estos tengo ahora primer y segundo año de secundaria, pero son chicos chicos. Primer año, tengamos en cuenta que nosotros hicimos la primaria y él estaba en séptimo grado, o sea, claro. la edad. Entonces, bueno, son chicos y les encanta trabajar en círculo y me dieron unas fundamentaciones hermosas. Bueno, estoy tratando de ayudarlos con esto, de que puedan identificar sus emociones y ahora ya les puse en la fecha, ponemos fecha, el clima en inglés y la emoción, todas las clases. O sea, es una parte de la rutina de la clase Qué bonito. que ellos puedan identificarse y entonces si alguien está mal me cuenta, no, está mal porque me duele la panza, porque me peleé, porque, bueno, eso es mi objetivo dentro de mi aula. No es una cuestión institucional porque es muy difícil manejarlo, ojalá lo logre, porque es la escuela que más lo necesita. Eh, bueno, mi objetivo final es eso, ayudarles con las emociones y que puedan diferenciar lo que es un maltrato es habitual en su casa, de hablar, puedan decir, bueno, esta profe me trata bien, este profe, yo siempre les digo, a mí no me gusta gritar y no me gusta tomar remedios para la garganta si grito, les digo, entonces como que se ríen y saben que desde un lugar de cariño, de vínculo, de acercamiento y de un tono de voz amigable, amable, porque no hay que gritar. Entonces, como yo bajo el tono de voz, ellos también lo bajan, que eso también lo aprendí de Lucas en esa capacitación del 2012, que es como
ir bajando el tono de voz, entonces ellos sí o sí tienen que callarse para escucharte, y eso, bueno, voy poniendo en práctica todo eso y se nota muchísimo el alumno post pandemia. Se notó, hoy por ejemplo tengo un primer año que no estuvo tanto en la pandemia, no está tan afectado con la pandemia, entonces las cuestiones de hábitos, de las conductas son muy distintas a los de años anteriores que venían con cero hábitos, cero, no órdenes, pero sí hacemos unas normas de convivencia, pautas de convivencia les llamo yo, que los acordamos y bueno, y se cumplen. Entonces, entre ellos sí, porque fulanito hizo tal cosa, entonces poner una marquita, bueno, como que se construyó entre todos y lo hacemos cumplir entre todos. Se está pautado y está bueno porque lo respetan desde el lugar de que ellos lo crearon. O sea, es como un juego, ¿no? Porque las pautas son siempre las mismas, pero ellos como que creen, de por sí, sí, las compartimos en el pizarrón, yo saqué una foto y después se las pide, se llevé. Este, bueno, esas cosas como, estoy con esa intención de ayudarles con la autoestima porque es la base de todo para la vida, ¿no? Es De la que base de pueden, todo, de que... es la base de todo. Yo descubrí que es la base de todo, sí, vale. Me encanta que estés dando espacio para hablar sobre ese tema. Ujú. Sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, estos nenes, nosotros vivimos en un pueblo que se llama Tibizarao en San Luis, y muchos no conocen San Luis Capital, no conocen el cine, no conocen un McDonald's, un montón de cosas. Entonces yo les digo, ustedes tienen que aprenderse el documento en inglés, porque cuando vayan a un aeropuerto, o sea, porque dice, pero no vamos a ir nunca, ¿cómo que no van a ir? Sí, van a ir, y qué sé yo. Entonces esas cosas, y ahora, hoy, por ejemplo, empezamos con el abecedario, y bueno, tienen que deletrear su nombre porque cuando vayan a un aeropuerto, entonces, y me dicen, como, ¿podremos ir? Claro que sí. Y esas cosas, y tenemos chicos que muy pocos han llegado a estudiar una ¿Qué edades tienen tus carrera estudiantes? ahora y primer y segundo año tengo ahora. Ujú, Son 12 13 años, son muy chicos, pero ujú. ya, o sea, están en un barrio marginal que ya nacen marginados porque son el barrio tal del pueblo. Entonces, Mira, como que, se me viene a la cabeza un caso real, que esto está muy bonito, que voy a utilizar un lenguaje del cambio con vos y que te va a servir de ejemplo también para tus chicos. En, en Colombia una vez fue a un congreso que ustedes saben que en Colombia tiene el problema de las guerrillas y si hay alguien aquí de Colombia va a saber bien de qué trata. Las guerrillas, nada, son muy fuertes y se han cobrado muchas vidas, lamentablemente. Entonces se han dado cuenta que al final de cuentas hay que educar para la paz le llaman, pero dentro de eso la gestión de las emociones es la base y el amor propio es otra de los pilares fundamentales. Y en ese espacio había un brasilero que fue el mejor, ustedes saben que hay como unos premios, unos reconocimientos a nivel mundial para los docentes. Entonces sale el mejor docente a nivel mundial, el mejor docente de Europa, el mejor docente de América Latina. Por cada continente va a una competencia, si se quiere, a nivel mundial. Entonces sale el mejor docente a nivel mundial. No sé si conocen esos awards, así como esos reconocimientos, pero bueno, yo tampoco los conocía hasta que llegué ahí y lo conocí. Bueno, entonces el brasilero era un profesor de química, creo que era algo así, y trabajaba en una zona muy marginal. Y entonces él, miren lo que pasó, que es a nada, generó un cambio, una locura. Él trabajaba en una comunidad que estaba asignada por el narcotráfico, entonces ahí todo era el tema, y todos conocían en Brasil esa comunidad o esa localidad como productora de drogas y el tema es el narcotraficante, como que ahí eran todos delincuentes. Lamentablemente hay comunidades que están asociadas a ciertas de estas conductas. Bueno, ¿qué hizo el tipo? Les resumo rápidamente. Él con sus estudiantes dice, bueno, no había agua potable en esa zona, entonces dice, bueno, vamos a hacer, profe, no sé si artes plásticas o de química, algo así, pero dice, vamos a hacer un purificador del agua. Entonces empiezan, salen de las aulas, esto es un dato importante, salen de las aulas, van al río, buscan elementos con los que pueden construir un purificador, entonces toman un envase de agua de estos, de los dispensers,
Entonces lo llenan de tierra con diferentes capas, van probando, van probando, van probando, van probando, hasta que encuentran que hay una forma que se puede estandarizar, que se puede repetir y que purifique el agua. Entonces, ¿qué lograron? Empezaron a mostrar esto que era fácil y que se podía multiplicar. Y se empieza a multiplicar a lo largo del río. Entonces logran que mucha gente empiece a potabilizar el agua en forma casera, así, natural. Eso promovió además las huertas caseras y generó todo un cambio y los medios los captaron. Entonces ahora esa comunidad, que era el secundario, pasó a ser reconocida por donde se aprendió a potabilizar el agua y que se expandió esa tecnología para muchísimas comunidades. Bueno, tuvo un impacto social tremendo. Y finalmente, hasta incluso los estudiantes que no tenían mucha expectativa ni mucho sueño, que nunca se inscribían, esto, estadísticamente ninguno de esos de estudiantes secundarios de ahí pasaban al nivel universitario. El tipo nos contaba que, bueno, un altísimo porcentaje se inscribieron en las universidades, pero no solo eso, que dos de sus estudiantes habían tenido los mejores promedios en la inscripción por competencia en la Facultad de Medicina. Tener los mejores promedios en universidades públicas de países tan grandes es realmente un logro tremendo. O sea, pasar como los primeros es una cosa. Bueno, yo realmente quedé muy conmovido con esa historia de cómo un pequeño sueño puede expandirse y puede generar y cómo cambia las identidades de estos chicos, que era una comunidad que estaba reconocida por el narcotráfico, pasó a ser reconocida por la purificación del agua en forma natural y este curso lo logró. Entonces, lo que primero tenemos que soñar y sembrar en la semilla de que si es posible, entonces de que lo pueden hacer. Entonces, este es, por ejemplo, una bonita historia para contar y algún aspecto en los que se pueden inspirar. Segundo, ellos fueron los protagonistas, es decir, darles el espacio para que sean protagonistas del cambio es fundamental, para que sean artífices de ese propio cambio. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo para ayudar al otro, para mejorar? Y por último, el hecho de que si yo soy el que ayuda, por ejemplo, cuando ustedes hacen los experimentos emocionales de hacer 3 favores o 3 ayudas a personas, interaccionalmente me ubica a mí como el que está en una buena condición. Entonces, el solo hecho de ayudar supone un aumento de la autoestima propia, porque si yo estoy ayudando, yo estoy en una condición de superioridad para con el otro que en ese aspecto me necesita o en ese aspecto mi ayuda le viene bien. Entonces, uno de los trabajos para combatir, por ejemplo, la depresión, son muy efectivos el hecho de voluntariados, ayudar a otros. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de formar parte de un voluntariado, estoy en una circunstancia interaccional que me beneficia a mí, porque yo estoy dando la ayuda a un otro que la necesita. Segundo, me siento útil. Tercero, contribuye a todo lo que son las relaciones sociales. Entonces, cuando uno está en relaciones sociales, regula emociones naturalmente. El aislamiento y todo eso promueve el pensamiento negativo, la crítica y todo en donde es el caldo de cultivo de la depresión. Entonces, a través de una anécdota real o a través de un cuento, acá vale tu desafío es en esa planificación, no hacer una improvisación, sino decir, bueno, ¿qué objetivos tengo? Y hacer una lluvia de ideas, que esto es otra técnica de educación emocional. Entonces decir, bueno, fortalecer la autoestima y empezar a acotar, qué desafío se pueden ocupar los chicos o cuál es el desafío aquí puntual? Y empezar a analizar y puedes hasta incluso valerte de la inteligencia artificial, en el que le pidas, quiero que me cuentes la historia o la biografía de un personaje y te va a aparecer un montón. O sea, acá la idea es nutrirte de ideas, valga la redundancia, para luego que tamizar y que quede de ese filtrado, que queden las ideas con las que más ilustre tu propuesta. Entonces, a partir de esa idea que representa o que la ves que es muy nutritiva o que tiene mucho potencial, bueno, diseñarla, cómo llevarla a cabo. Podés utilizar secuencias de videos, si no está eso, podés utilizar alguna imagen o el simple relato de esa historia, de la cual te tenés que embeber vos primero.
¿no? Entonces, abordás ese tema, ¿qué preguntas vas a hacer? Esto es muy importante, involucrarlos a ellos, a través de qué preguntas, ¿no? Entonces, También eh, pensaba, sí, tengo pensado porque dentro pensaba como reclutar testimonios de chicos que han salido de esa escuela y que han hecho una carrera o que la están haciendo. Y hay chicos, por ejemplo, tenemos uno que fue exalumno nuestro, que en este momento es el abanderado de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces eso hay que aprovecharlo, decir, miren chicos, este compañero de ustedes salió de esta escuela, hizo una carrera, porque todos están con el tema del dinero. No puedo porque, bueno, por el dinero y porque yo no puedo, porque yo soy de ese barrio y no voy a poder. Sí vas a poder, o sea, pero yo tomo los chicos en primer año del secundario eh, y los llevan 2 años, que hace 2 años empezamos a tener inglés en primaria y en primer año del secundario los tomo y saben los números del 1 al 10 de corrido. No saben el cero y no saben, les cuesta muchísimo decir su documento, que sería desordenado. Entonces jugamos al bingo y hacemos cosas así, juegos, hasta que logran decir su documento. Eso tienen que saberlo de la primaria, no puede ser que en la primaria no jueguen al bingo, por ejemplo. Pero bueno, hay una cuestión de incomunicación y de algo institucional. Yo en primer año los tengo que agarrar sabiendo su documento, que es simplemente una información útil, pero más allá de eso es saber desordenar los números, mm, porque no vamos a andar por la vida contando del 1 al 10. O sea, en que inglés, sea, claro, sí, sí, claro, pero si vos vas a un aeropuerto, tenés que saber tu documento y necesitas el cero, y bueno, es una cuestión ya con la otra profe, pero eso les quiero hacer ver, demostrarles que el inglés les sirve para un aeropuerto, para ahora, bueno, con todo lo que es computación, internet, también lo bien. están viendo, pero si no, les preguntás y ellos dicen viajar. Bueno, pero Sí, tenemos que saber. hay que escarbar un poquito más para ir más allá de esas modas que están esparcidas en las redes sociales. Bien, vale, muchas Sí, sí, gracias. Ahora los escucho en cuanto al cuestionario. Quiero que me digan qué pudieron hacer o qué planificación o los temas que van a abordar al momento de trabajar con sus estudiantes. Ire, te escucho, te escuchamos. Hola. No sé si la consigna es con respecto al cuestionario. Es como muy abierta porque veo que no sé, que hay como no hay mucha participación, entonces digo, bueno, si no hicieron el cuestionario, que a ver si hicieron una planificación. No soy, como ven, tan directivo, Estructura. sino que más constructivista, dejo algo abierto para que ustedes se expresen como más Bueno, deseen. voy a tratar de ser escueta, porque bueno, el cuestionario, la verdad que me sorprendió y me movilizó mucho, muchísimo. Cuestionario de autoconciencia. Bueno, la emoción que tuve recientemente el sábado fue de la tristeza. Mm, Y bueno, lo anoté acá porque recién imprimí hoy, pero no lo puse todavía. Y busqué la definición, primero puse en la IA y fue muy loco porque me puso que es una emoción negativa. Entonces a mí nada más me agarró, me digo, no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ahí como que puso que me contestó la IA que era una emoción multifacética y bueno, entonces busqué después un archivo que tenía tuyo del emocionario. ujú. Busqué, bueno, y ahí saqué la definición de tristeza, porque eso dice la primera consigna. Bueno, no sé si no quiero irme no quiero extenderme mucho, porque realmente me extendí mucho, pero creo que lo más importante, y no quiero caer mucho en la emoción porque me vuelve a surgir. O sea, es Te muy vuelve a loco, movilizar. Bien, no, claro. pero si querés puedes hacer una reflexión, una metacognición sobre la experiencia de haber hecho ese cuestionario. ¿Qué es lo que hiciste? En realidad,
nos contaste que eso te movilizó. Y claro, había una emoción ahí y en la empezar a indagarla, a verla, es parte de el canalizarla. Entonces, tomar conciencia de que está esa emoción ahí. Me encantó que has hecho el ejercicio de ir por inteligencia artificial, pensamiento crítico, después cuestionarla porque te la clasificó como emoción negativa. Bueno, ya vimos que algunos autores no lo vemos así, sí, es placentera, pero un proceso natural o necesario en algunos casos. Bueno, yo la definición que doy es esa, ¿no? Como una emoción que transita con la quita de energía para poder soltar algo y aceptar la realidad. Bueno, pero ese ejercicio, fíjense lo abierto de la consigna, el ejercicio de buscar la definición, hace que vos misma reflexiones y veas diferentes perspectivas, comprendas el concepto de la polivalencia, que hay diferentes definiciones para, según los autores, según la epistemología, y todos los ítems que yo les marqué, ¿por qué se los puse como ítems? Porque si la dejo solo a la pregunta abierta, muchas veces vemos aquello que se nos ocurre, pero cuando yo leo otras opciones me ilustran y yo digo, ah, eso también. Entonces me da la posibilidad de profundizar un poquito más. Los ítems esos no son restrictivos, es decir, no son solamente los que están ahí. Pueden haber muchos más. Y está bueno que si a ustedes se les ocurre más, lo pueden ir completando ese cuestionario, lo pueden ir modificando, enriqueciendo. Ese es el ejercicio al que, bueno, Ire, creo que estuvo bien. No sé si hubo algo en particular que te llamó la atención o algo que tuvo un momento epifánico o algo. o, mm, Sí, sí. Bueno, manifestaciones corporales, me sirvió mucho los ítems, mm, me sirvió mucho las opciones, porque dije, sí, decía, esto era, o sea, me ayudó mucho a darle forma, a darle palabras, mm. pero una cosa que me dije, wow, que me lo puse a pensar, me costó, déjame que lo busque, pensamientos asociados a la emoción. Yo quiero Hay hacer una otra, parte que, otra reflexión sí, al margen de esto, Ire, y a todos. Recuerden que nosotros no estamos haciendo terapia. Estamos solo tomando conciencia de la emoción. Eso es educación emocional, como lo dice, educación emocional. Es decir, vamos a tener que revisar todas las emociones para ver que cada emoción ofrece un mensaje, tiene una estrategia de gestión que cada uno tiene que pulir, pero hay una estrategia de gestión de la emoción. Entonces, para las emociones displacenteras, todo lo que son ejercicios de respiración, está demostrado que son los mejores, porque eso me da una oportunidad de regular mi sistema nervioso, respiración profunda y pausada, expresar lo que siento, escribirlo, salir a caminar, diferentes estrategias, escuchar música, cada uno encuentra la suya e inventa la suya también, que cada uno tenga su protocolo, pero a lo que voy, recuerden que esto es educación emocional, entonces ese cuestionario que parece bastante pragmático, que parece estructurado, les diría, y la educación emocional eventualmente es como muchos la piensan como un espacio de expresión, de libertad. No, y sí, es de expresión, pero es educación emocional. Es decir, que yo tengo que transmitir ciertos conceptos, ciertas ideas, cierta estructura, ciertas consignas. Y ese es el rol de ustedes como planificadores, proponer un espacio para co-construir con los estudiantes. Hay cierta dirección que es un verdadero líder, que guía, que acompaña, que propone, que motiva, que hace preguntas, que indaga, que interpela, ¿no? Para que ellos se animen a más. Entonces, ese cuestionario es un disparador. Yo sueño, chicos, con que además de los temas que ustedes me habían propuesto, que empezaban a esbozar, para planificar, que tengan un cuestionario sobre cada emoción, por lo menos sobre las emociones básicas, que lo pasen así, como ya estandarizado, para, a partir del cual pueden establecerse conversaciones, reflexiones. Entonces, y destinando una semana o 10 días para cada emoción, ya tenemos un gran tiempo ocupado y después se pueden, insisto, sobre habilidades, ya han visto la parte de la planificación. Pero bueno, estaría muy bueno pasarlo a esto y algunos pasarán sin mayores glorias, no importa, pero quedó ahí como ese recurso. Otros serán más productivos y en algunos casos tendremos
algunos descubrimientos, algunos hallazgos donde los chicos, como en tu caso, profundicen y se movilicen y digan, sí, aquí estoy y es esto lo que me está pasando. Entonces eso te hace libre porque vos ya dejás de actuar por una compulsión, sino que lo ves y decís, bueno, voy a elegir qué respuesta es la que más quiero, no dejar que la emoción me actúe, sino actuar inteligentemente. Y cierro con esto, que en realidad eso es la inteligencia emocional, es poder canalizar de la mejor manera, de un modo productivo para mí y para mi entorno, esa emoción, porque no es reprimir. Algunas críticas dicen, pero la inteligencia emocional es reprimir lo que se tiene. No, eso es lo más lejano. Al contrario, es legitimarlo, reconocerlo y canalizarlo de manera tal de que sea una expresión asertiva y sana para mi contexto y para mí. Eso es la inteligencia emocional, eso es ponerle inteligencia a las emociones, ¿no? Es reconocerlas y canalizarlas. Eso busca ese cuestionario, ¿ah? Dos Bueno, cositas que a mí me movilizaron fue la pregunta de qué me viene de decir la emoción. ¿Qué me viene ujú. de decir la emoción? Y la otra, la última, ¿qué necesidad emocional insatisfecha? No, No se ahí, escucha. ¿hola? ¿Ahora? Sí, ¿Me yo escuchás? escuché. No. Sí, ¿qué te viene a Ah, decir la emoción y qué necesidad emocional insatisfecha? ¿Cuál es la necesidad emocional insatisfecha? Bien. Claro, esas dos preguntas fueron como el cierre para qué viene la emoción y Mm. cómo aprovechar. Está bonito. Imagínate, Iris, si a vos te toca trabajar, porque algún estudiante lo eligió o porque lo propones, la tristeza. Entonces, por eso les digo que primero pasen por uno mismo las actividades que van a trabajar con los estudiantes o con las demás personas en lo que es la planificación de la educación emocional. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Ire. Fue Vamos, fundamental, la última fue fundamental, la reflexión, tanto hacerla. bueno, gracias. Vamos con Romy y Sole, creo que fueron ese el orden. No sé quién, ¿sí? Vamos. Bueno, la verdad que yo del formulario de este autoconocimiento lo abrí hoy, así que no lo trabajé, soy sincera. Tuve un fin de semana con 3 adolescentes a ATR, así que ni lo toqué y me dediqué en realidad a terminar esto de la planificación, Mm, porque gracias a Dios empiezo a tener el espacio en la escuela para hacer taller y encuentros de educación emocional. Empezamos con primer y segundo grado. En mayo vamos a arrancar con las docentes en los famosos staff meetings. Así que bueno, me puse a planificar eso. El primer encuentro el viernes con segundo fue de como más de presentación, esto del proyecto de bienestar emocional escolar. Fue como ellos que entienden de las emociones, qué les parece que son, para qué nos sirven. Y después hice una actividad como de ping-pong, que tenían que ir eligiendo opciones. Primero era montaña, playa, y entonces ellos se iban para un lado, para el otro, saltando. mm. No sé, cielo, tierra, iban eligiendo y después ya fue como si, ¿qué te gustaría viajar al pasado o al futuro? Y como si nos querían decir por qué o para qué. Pero fue como una dinámica más de presentarles lo que íbamos a empezar a trabajar y ahora para respeto, lo que planifiqué es, voy a arrancar con un corto que se llama Gris, Ujú. eh, que es del respeto, el personaje está dibujando en colores y cuando le empiezan a cargar y como observar en forma de falta de respeto, empieza a poner sus colores, se pone gris y después él como que piensa y le comparte sus crayones de colores a los otros grises y empiezan a tomar color ellos también. Qué bonito. Yo creo que eso, si A lo podrías raíz de compartir al eso, grupo, al link de ese sí, corto. obvio. Sí, sí, porque lo tengo todo en la planificación que le tuve que mandar a los. A partir de eso, Directivo, sí. hago una rutina de pensamiento, porque el cole trabaja mucho por ABP y con rutinas de pensamiento, esta de cuando es veo, pienso y me pregunto, yo la Ujú, cambié a veo, pienso y que siento. ujú, Eh, Después de eso, la idea es que yo le voy a presentar imágenes
frases y palabras, y ellos van a tener que ponerlas en afiches, grises o uno todo colorido. En las grises va a estar como las situaciones de no respeto, y en las coloridas las de respeto. Después individualmente pueden como dibujar y llevar un afiche o al otro, situaciones que vean en la escuela o en su vida o en otros ámbitos de respeto o no. Y después obviamente la idea es compartirlo, seguir guiando con preguntas para una reflexión sobre esto. Y la idea es terminar entre todo el grupo, armar una definición de respeto para el grupo, eh, reflexionar sobre situaciones o acciones reparadoras ante faltas de respeto que se generen. Y después, bueno, en cada uno con un corazón que les voy a dar, que anoten como qué se comprometen a respetar en el ámbito escolar. Y eso lo vamos a pegar por el aula. Exquisito. Qué bonito. Yo también lo Así que bueno, visualicé. esa es la primera. La primera. Bueno, pusiste el corazón ahí, me encantó. Está muy bueno. Veremos. Bueno, el tema ahí, entonces, es evidentemente el respeto. Me pregunto qué significará etimológicamente la palabra respeto. ¿Lo buscaste? Sí, lo busqué. ¿Cuál es la etimología de respeto? Etimología, ¿me decís por el significado? No, sí, pero el origen de la palabra. Ponele corazón, viene de cuore, Ah, que no, no lo significa busqué así. coraje. Entonces, yo siempre a veces descubro cosas cuando me voy al origen etimológico de las palabras. Sí. Pero bueno, nada. Otra mirada también que puedes Signi- tener de respeto. A ver, Lucas, proviene del latín respectus, que significa atención o consideración. Mirá, miren qué bonito. gracias. Ahí está. Gracias, Nancy. Qué equipazo, ¿eh? Bueno, gracias, Romy. Gracias. Muy bonito. Bueno, lo que quiero destacar acá es que Romy se anticipó, vio una estructura, soñó con una secuencia, propuso preguntas, consignas, seleccionó del mar de información de Internet un corto y hace todas esas actividades eh, que, bueno, después la implementación, ¿no? Pero primero está esa planificación que es hasta en donde nos convoca ahora. Entonces, em, nada, esa es la invitación, ¿ah? A planificar. Bien, Sole, venga. Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo trabajé el cuestionario, Ujú, eh, hubo un disparador por ahí en estos días que fue el enojo y desde inteligencia emocional y trabajando desde el coaching, siempre lo que trabajaba era más que nada la cuestión de la gestión emocional, de detectar qué pasaba cuando me enojaba, eh, qué, qué signos venían o qué síntomas venían a mi cuerpo, ir identificando esas cosas, ¿no? ujú, Pero hoy cuando me topé con el cuestionario y empecé a leer todo lo que ibas plasmando y qué teníamos que ir encontrando en descubrir, me daba cuenta, y esto lo relacioné mucho con la línea que también nos ofreciste de la línea del tiempo, mm, de que en realidad ese enojo mm, proviene de lo que me pasaba en el pasado, ¿no? Yo también tuve un accidente en el cual mm, fallece una hermana y quedo de alguna manera sin la contención de mis padres y sin una hermana, ¿no? Quedo como parada sola. Entonces, este enojo me hizo dar cuenta a través de todo lo que voy descubriendo en el cuestionario, de cómo sentía esta falta de atención, ¿no? De lo que me iba sucediendo, pero pudiendo descubrirlo desde lo que sentía, no tanto desde la gestión como me pasaba cuando estudiaba coaching o cuando estudié inteligencia. Y me pareció buenísimo, por eso lo quiero traer,
que lo puedan hacer con cada emoción, porque me daba cuenta cómo eh, me venían estas ganas de llorar, ¿no? El pensamiento de que esto se termine pronto, me siento sola en este autodiálogo, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto? Me siento pesada. Bueno, voy leyendo un poco lo que iba encontrando de información respecto a esto, ¿no? ¿Qué me pasaba? Me alejaba de los demás. Eh, ¿Cómo todo me iba llevando a lo que mi niña pasé cuando era chica, en el enojo? Y me pareció exquisito. Así que bueno, nada, es compartir un poco eso, Gracias. que no lo gestionaba desde el coaching, sino que fui encontrando información de qué era lo que me pasaba cuando me enojaba, por ejemplo. Ujú. Hermoso, sí. Fíjate, esa información que estaba dentro tuyo, es decir, la única que sabía eso eras vos, solo que a veces está tapado hasta que uno no se toma el trabajo de ir y levantar la alfombra a ver qué está allá abajo, en esas, lo que llamamos en biodescodificación o bioneuroemoción, emociones ocultas. Es decir, puede hasta haber un enojo hasta con una persona de nuestra familia, un enojo reprimido porque, supongan en mi caso, puede haber un enojo con mi mamá porque mi inconsciente lo percibe como un abandono. Entonces, ¿qué hago yo con esa emoción? Bien, exquisito, exquisito porque ese trabajo vos lo apreciaste, te apropiaste de ese trabajo. ¿Y qué genera esto? Cuando vos lo compartas con los estudiantes, confías que van a tener muchas epifanías, muchos darse cuenta, muchos momentos de profundidad. Y hasta ahí llegamos, eso es lo que queremos y tenemos que canalizar, hacerlo consciente, profundiza el vínculo y la confianza entre todos. Es exquisito. Esa, tienen cantidad de técnicas y ya también les pasé una bibliografía ahí para que vayan estudiando más. Muchas, muchas gracias, me encantó. Karina, seguís vos, luego PC María Antonia. Miren, tenemos hasta las Ahí está, ahí está. 55, que voy a hacer un No, cierre. Venga, sí. bien, perfecto. No, yo quiero agregar una frase. No, Mm. no soy de las más estudiosas. El fin de semana no estuve, pero mucho. Pero sí, bueno, Nancy sabe, me mira con esa cara. Lo que sí, cuando vi todo el archivo, lo que me llamó la atención, después de analizar, como dice ella, es cómo me gustaría que me ayuden o qué me gustaría que me digan. O sea, esa parte la tomo como válida para poder a ver cómo puedo ayudar a mi alumno en este caso, ¿no? Ujú. Entonces, puesta desde ese lugar, digo, bueno, a ver, ¿y a mí qué me gustaría, además de que hice todo el análisis? ¿Cómo me gustaría que me respondan? Que alguien me diga, bueno, te estoy escuchando, tranquilo, que me aconseje, que no me aconseje, que me dé lugar. Esa parte me llamó la atención, porque por ahí es lo que me va a disparar a mí en el aula. Hermoso, hermoso. Bueno, eso es lo que a vos, y también lo podés validar diciendo, a mí me gustaría, cuando estoy en esta emoción, que me traten de esta manera. Claro, Y yo lo puse, por ejemplo, y entonces digo, por ahí contarle a los chicos. claro, exacto, sí, sí. Y que ellos, bueno, ellos te dirán, bueno, yo necesito esto o esto otro. Em, Nada, muy bonito, exquisito. También se des hincapié en la necesidad emocional. ¿Cómo necesito ser tratado cuando siento esta emoción? Exacto, Mm, muy exacto, bueno, por ahí. muy bueno. Muchas Bueno, gracias. nada más que eso. Gracias, Karina. Ah, Antonia. No, María, Antonia, no te escuchamos. Estás muteada. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Porque se me cortó, no veo, no los veo ahora. Se me Nosotros te vemos. perdió la... A ver, bueno. Bueno, no, haciendo hincapié en lo que la escuché a Sole, Mm, eh, yo tuve hoy una experiencia parecida con el cuestionario. ujú, Me llevó a
reconocer ciertas emociones Mm, eh, de mí que nunca había admitido. Por ejemplo, yo puse en un 7 de energía y después puse confusión. Nunca me había sentido confundida con determinadas emociones. Y hoy fue tremendo, pero literal, tremendo para mí. Primero por el reconocimiento. Para mí, debo admitir que siento esto y después que está bien sentirlo. mm, Entonces, no hay por qué, o no tengo, me hago responsable, por qué justificar eh, no poder admitir. Entonces, admito, siento y lo puedo decir. A esto me llevó el cuestionario, que dije, esto para trabajar es oro en polvo y hay que hacerlo muy bien. es así. Hay que hacerlo muy bien. Cuando digo muy bien me refiero a la llegada con el otro Mm, que tengo enfrente. No tengo cualquier cosa, tengo un alma que me eh, escucha. Entonces, no puedo ir colgada de una telaraña porque que no soy el hombre araña y me puedo caer y tengo que, entonces, desde que lo leí y lo admito, creo mm, que por primera vez así de esta manera, mm. porque siempre soy la que estuvo bien, siempre estoy bien, siempre estoy bien. Y hoy me di cuenta de que no estaba bien un carajo, con mil cosas, pero no importa. Eso después lo iré desmembrando yo. Y no, no es terapia como lo acabaste de decir. Mm, Pero sí admito que este cuestionario me mm. llevó a un reconocimiento. Y Gracias. obviamente no voy a dejar de agradecértelo, porque Corazón, mira, ese cuestionario tiene esa misión de ser un disparador, profundizar. También está moderado, no es una técnica proyectiva como para que encontremos más de lo que vamos a gestionar, ¿no? Entonces está bonito, descubriste ya que hay un personaje que siempre puede con todo, que tiene que estar fuerte y acompañando a otros tal vez. Entonces, bueno, ese personaje también se cansa, o sea, entonces está bueno legitimar vos tus emociones para poder tener un contacto genuino con los demás. Ese cuestionario tiene esa misión, justo lo que describiste, ¿no? Despertar algunas inquietudes, por eso están los ítems, como les dije al principio. Porque si yo les dejo la pregunta abierta, que es exquisita, pero muchas veces uno no encuentra, porque uno mismo es el personaje que está encarando esa historia. Entonces, ¿cómo puedo ver yo si soy el actor principal en esta serie? Entonces, no puedo verlo de afuera. Entonces, al tener esos indicadores, lo puedes ver un poquito más como un observador. Muchísimas gracias, María Antonio. Nos queda un solito minuto para María gracias a Inés, vos. bueno, y para Martina. Y después para Benjamín. O sea, un minuto para cada uno. Vamos a hacer una actividad de cierre. Venga. Eh, Bueno, agradecerte, Lucas. Acá encontré todos los cuentos. En este libro está el exacto, del ahí está. mosquito y están todos los cuentos. Mm, Y también este libro tiene un montón de actividades y están todas las emociones y hay planillas que la verdad que está ya como la planilla como específica con todas las emociones. La verdad que este libro está fabuloso también. ahí está la planificación hecha para que hagas fotocopia y lo mandes con los estudiantes. Glorioso. Bueno, era eso, María Inés. Muchísimas gracias. Exquisito. Ahí está. Sí, entonces, Martina. Hola, hola, soy Nati. Martínez es mi hija, la dueña de la cuenta, se ve. No, yo les, les quería contar
justo con mi socia que también está en este grupo, nosotros estamos haciendo educación emocional desde el año pasado en un cole de acá de Córdoba, Mm, y este es el segundo año. mm, Entonces, bueno, ya vamos con otra impronta, empezamos mañana, así que estamos medias nerviosas porque, bueno, nos encontramos de nuevo con los chicos. Para este año, para los chicos de sexto año, hemos pensado cambiarles la rutina, digamos. Ellos ya saben que nuestras actividades son una dinámica, una charla, respiración, más o menos venimos con eso, pero después de la película, de la serie, perdón, Adolescencia, mm, como que se nos dispararon varias cosas y pensamos que mm, los chicos, para los chicos era bastante actual. mm. Y entonces pensamos armar junto con los chicos de sexto año para la Feria de Ciencias de agosto, que se hace acá siempre en las escuelas de Córdoba, que se hace en Ferias de Ciencias, Qué primero, misterio. segundo y tercer año del Mm, mismo cole, ujú, para devolverles ujú. a la comunidad educativa todo lo que ellos aprenden en cuanto a redes, en cuanto a códigos que nosotros como papás no conocemos, Qué ni los bueno. códigos, ni las señas. Bueno, así que bueno, mañana vamos a ver cómo nos va. Le vamos a Uf, proponer eso a los qué chicos y bueno, vamos a ver. interesante. Qué interesante porque los protagonistas son ellos y les van a enseñar un nuevo lenguaje. Ahí recién, no me acuerdo quién nos contaba que les enseñaba el inglés. Ahora los que te van a enseñar el lenguaje adolescente son ellos y que va mutando, porque después de ellos pasará y aparecerá un nuevo lenguaje. ¡Wow! Qué interesante! Bueno, Sí, después nos sí, compartís un sí. Y poco ponerlos los en símbolos. ese plan, a ellos planificar la clase, a Mm, ellos hacer que pararse como profes ellos también. mm. Entonces, como ya se van del cole, como que el aporte que ellos le puedan dejar, sobre todo los Claro, papás. claro, con los protagonistas son ellos, claro. Está Sí. buenísima la consigna. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo era tu nombre? Nati, Natalia. Nati, gracias Nati. Ahora vamos con Benjamín. Bueno, gracias Luca y bueno, muchas gracias a todos por todos los que fueron aportando. Cortito, nada más dos cositas. Una chiquitita, al principio de la clase mencionabas esto de que había un archivo con los cuentos y vos sabés que no lo encuentro. Mm, No sé si a mí no me llegó, ¿no? Lo tiro por acá porque no sé si seré el único o en el material que recibí en el email no lo encuentro con ese capitulito que nos contabas, Luca, porque la verdad que me parece súper interesante y bueno, quería consultarlo Rápido, ante todo, rápido. digamos. Está en el primer mail donde está Sí, el capítulo de planificación. Es extenso, bien, es muy extenso. bien, bien. Tal vez tenga, ese es el capítulo más largo del libro, debe tener 40 páginas. Ujú, En esa parte están los cuentos, que son, como digo en ese capítulo, sugerentes, nada más. No se limiten por supuesto. ya saben. Bien. Claro. Bueno, y la segunda, bueno, yo en algún momento había comentado, en primera, segunda clase, no recuerdo bien, eh, bueno, a mí me apasiona mucho, yo no soy docente de profesión, pero he trabajado muchos años en educación y me vinculo a ámbitos de la educación todo el tiempo. Mm, Y de hecho, una de las materias con las cuales ya casi estaba recibiéndome fue de psicología educacional y mi proyecto final tuvo que ver con un encuadre desde la educación emocional, ¿no? Con el proyecto de ley y todo lo demás. mira. Pero bueno, algo que me viene como interpelando hace mucho es justamente algo que te había comentado en la primera clase Mm, y que me lo respondiste ahí en gran parte. Cuando surgen a partir de la planificación, de las distintas estrategias, afloran, ¿no? Estas historias, estas cuestiones internas a partir de las emociones, ¿qué hacer, ¿no? Y bueno, hablábamos en aquel momento de la validación, del acompañamiento, ¿viste? Esto justamente de darle entidad y mm, no ocultarlo, correrlo, ni mucho menos. mm, Pero a mí me sigue movilizando porque me ha pasado en algún que otro ejercicio en el, sí. en el voluntariado, en el centro barrial donde trabajo, que en el ideal el trabajo interdisciplinario sería lo ideal justamente para contener, ¿no? En su totalidad todo lo que sucede ahí. Pero me pasa muchas veces de que afloran estas historias, estas cuestiones como más crudas y difíciles y si bien mi profesión puntual sí se tiene que ver con el acompañamiento, lo terapéutico y demás, hay un gran grupo de gente que no tiene, ¿no? O sea, los recursos o los ámbitos. Entonces,
mi miedo, no sé si sí, bueno, miedo también es que todo esto que surja eh, termine como ahí, como con la herida abierta, por graficarlo de alguna manera, con el lastimado abierto, Mm, y no haya quien ponga un Pervinox, una bandita, ¿me entendés? Como emocional, porque no están. Y hay docentes que vienen con cierta preparación, hasta intuitivamente, porque ya lo hacen de corazón, o voluntarios dentro del centro barrial o de los distintos ámbitos que lo hacen, mm, pero como vos decís, hay ciertas historias que se trabajan solamente en el espacio terapéutico. mm, Cierro. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿No? Porque mm, digo, esto se aflora y he visto casos donde han salido estas historias y después quedan hechas una piltrafa a la persona y mm, los docentes se mueven, los voluntarios dejan de ir y la historia queda ahí mm, con herida abierta y la persona se queda peor que antes. Entonces, ese es mi miedo, Lucas. ¿Cómo, mm. cómo, cómo nos protegemos de eso, ¿no? Sí, O lo sí, sí, trabajamos, sí. lo dejamos de trabajar. No sé si me explico, perdón si fui muy No, no, amplio sí, con sí, eso. perfectamente. Yo advierto ahí varias cosas. Pensaba cuando mencionabas esto, por un momento me puse en distancia y cómo ese miedo a que surja una emoción de la que, entre comillas, no vamos a tener un control o una garantía de acompañamiento hasta que es transitada o gestionada sanamente, esa circunstancia o la fantasía, en tu caso, la fantasía de esa circunstancia, evidencia la carencia de nuestras habilidades emocionales. Entonces, si nosotros en la escuela de niños hubiésemos tenido un espacio en el que hablar de las emociones y de nuestra historia, de lo que vivimos y todo, ya tenemos cierto backup o cierta creencia de que podemos con esto, pero cuando tenemos ese miedo legítimo, evidencia este desafío que todos tenemos. El otro día un autor, ¿cómo es que se llama este tipo? Borja Vilaseca. Me encanta, le digo mucho esas cosas y discrepo con otras. En una de las que discrepo dice él, el docente de educación emocional como que tiene que tener una actitud amorosa y todo eso. Y digo, sí, claro, sin lugar a dudas. Pero si el docente de educación emocional solo enseña con su ejemplo, la educación emocional va a hacerse realidad cuando ya no la necesitemos. ¿Qué quise decir con esto? Todos adolecemos de habilidades emocionales, Benjamín, y necesitamos estos recursos. Y hay veces que el proponer desarrollarlo en el otro, ni siquiera lo tenemos desarrollado en nosotros. Claro que en un mundo ideal, supongamos docentes que son todos monjes zen y que todos tienen sabiduría y que gestionan sus emociones, y van a transitar sin miedo lo que el otro pueda estar viviendo. Pero en el mundo real, todos tenemos miedo, tenemos emociones, no queremos meter la pata si se quiere, o a veces queremos tener la respuesta a todas las preguntas que tengan los estudiantes. Y la verdad que eso es un mundo ideal. Entonces yo nada, te propongo esto, ir paso a paso y animándote a transitar vos también esas emociones. Que en el fondo hay una cuestión que de todas estas fantasías, tal vez sea que ese miedo tuyo es el que te está previniendo de vos transitar eso y creer, digamos, de vos evitar que eso se dé por una dificultad de, o un no querer eh, tomar o vivir esa emoción. Porque no lo sé, porque no sé cuál es el final, honestamente, de esa historia. Yo creo que cuando alguien cuenta lo que siente, mirá, que me ha pasado mil veces no tener la respuesta, o no tener una respuesta o un comentario lúcido en la consulta o en las charlas. Mil veces me ha pasado no tener un comentario lúcido, sensato, y sentir que me quedo corto. Pero nunca te vas a quedar corto si acompañás, si escuchás. Ya eso es muchísimo. Y si estás ahí, y ya les dije, no sé qué decirte, pero estoy aquí para acompañarte. Si hay algo que puedo hacer por vos, me lo decís. Y, y tu actitud especular es el 80%, que es estar en tu eje, acompañar, pedir permiso y ofrecer un abrazo, respirar profundo, así, en espejo. Entonces, cuando yo estoy escuchando a alguien y me está contando algo muy doloroso, y yo respiro profundo y hago con mi mirada esta actitud, estoy siendo
eso también es significativo para mí, ¿me entendés? Entonces, eso ayuda al otro a generar esa confianza, a expresarlo, a saber que no está solo, y la resiliencia opera, activa. Acá yo sí confío mucho y cierro con esto el curso, que es un mensaje exquisito. El mismo Milton Erickson tiene una frase que, claro, ¿cómo no iba a ser tan milagroso el tipo en los trabajos si él creía esto? Sistémicamente él dice, todas las personas tienen dentro de sí mismas todo lo necesario para sanar. Yo soy un mero acompañador que destraba esos recursos que ya están en la persona. Claro, ¿cómo no iba a ser tan sanador ese tipo si él ya creía, interaccionalmente, efecto Pigmalión, él veía a la persona como capaz de salir de esa situación, solo que estaba bloqueada en algún punto y él era un solo, digamos, mediador para desbloquear algunos aspectos. Él ya los creía interaccionalmente capaces. Bueno, yo también, sí, somos fundamentalmente optimistas. Los que estamos en el sistema educativo, en la educación, en el ámbito de crecimiento personal, y sí, somos optimistas. Si no creyésemos que las personas pueden hacer el cambio, no estaríamos acá. Claro que es un desafío que a veces nos quedamos cortos. Y ahí está, no somos superhéroes. Corazones, Benjamín y todos, muchísimas gracias. Estoy pasado en el tiempo. Solo quiero que vayan al chat y me pongan una palabrita, dos, tres palabritas, pero no una frase, de lo que se llevan de este curso, de este espacio, de haber compartido. Entonces solo quiero leer una o dos palabritas. Vamos al chat y los... Nancy los va leyendo así, yo voy disfrutando solamente. O eh, si hay Motivación, alguna puteada, bueno, aprendizaje, también. gratitud, amor, muchísima información. Gracias por compartir. Aprendizaje y crecimiento, felicidad, asombro, plenitud, aprendizaje y desafío, conciencia, crecimiento, recursos para implementar. Gracias, me ayudó a ser consciente muchas. Ay, se me va. Muchas emociones, crecimiento en la empatía y satisfacción, reencuentro con la vocación, armonía y acompañamiento, seguridad. Gracias, gracias por tanto aprendizaje. Un tesoro que recién comienza, me gustaría seguir acompañada. Estrategias y conocimiento, esperanza y motivación, crecimiento, gratitud, motivación. Muy lindo todo. Excelencia y fe, gratitud, motivación. Gracias, Nati. Aprendizaje y motivación, creer con fe, expansión, crecimiento, gratitud, aplausos. Ah, La hermoso. verdad es que es un placer trabajar con vos, Lucas. Yo siempre lo digo, un genio desde la admiración y ahora poder seguir acompañando en todo esto. Agradecida realmente. Gracias, Nancy, también por compartir. Y yo me voy también con Sos gratitud un crack, Lucas, te dice Moira. y con confianza. Esta vez me siento muy esperanzado, muy confiado de que está sembrada, o sea, que está germinando la semilla sembrada, que está germinando en ustedes esto de la educación emocional. Veo que va tomando una forma cada día más pragmática, cada día más real, y eso a mí me satisface mucho, porque de ese sueño abstracto, ideal, de sí, y bueno, hay que aterrizarlo, hay que ir a lo concreto, hay que arar la tierra, hay que sembrar, hay que estar ahí en esa realidad, que es la pregunta de Benjamín, o sea, ¿qué hago en este caso? Porque el tipo ya está en la situación, ya está ahí, está en la circunstancia que lo requiere, está en el campo de trabajo, de batalla, en el incendio, donde sea la metáfora que quieren utilizar, pero él está ahí, entonces, por eso esas preguntas reales, decime concreto, ¿qué hago? Bueno, ahí está el confiar en uno y estar. Les recomiendo la película Kung Fu Panda, me parece exquisita porque siempre está la respuesta en uno. Al final de cuentas siempre está todo, la pregunta, el conflicto y la respuesta y el recurso, como dice Milton Erickson. Corazones, les agradezco de corazón, del alma, que seamos todos parte de este propósito. En un futuro voy a estar proponiendo un espacio de implementación, solo para expertos, porque es acompañarlos en la implementación. En este caso fue la planificación. ¿M? Así que esténse atentos. Ustedes son particularmente el público destinatario de ese futuro encuentro, implementación, porque es cuando ya tienen ciertos conocimientos de planificación.
Y por último, quiero invitarlos a un futuro espacio de formación de educación emocional y educación sexual integral. En este espacio voy a trabajar con Fernanda Martín, que es el especialista en ESI, y nos va a hacer los aportes de la educación sexual integral, qué es la educación sexual integral, qué no es, y distinguimos ahí todo lo que es la ideología de género. También vamos a hablar de la hipersexualización que se está dando en las infancias, de la irrupción de la pornografía, de muchos mitos que tienen que ver con los géneros, con la violencia. Vamos a poder hablar y debatir, tiene mucho debate ese espacio, porque como le digo, ahora el jueves voy a hacer un vivo en el que vamos a difundir ese espacio de formación y yo voy a ser como abogado del diablo, encarnando un poco las preguntas de la sociedad y mostrando que sí, con la ESI hay cosas muy positivas y también hay cosas que han hecho daño y que no son parte de la ESI. Entonces hay que destacarlo, hay que mostrarlo, porque como siempre digo, o sea, uno puede tener una Ferrari, pero si no sabe manejar, va a chocar. Entonces, por más bueno que sea ese vehículo, si no lo sabemos conducir, lo podemos chocar y eso pasó en gran parte con la ESI. Entonces, yo soy un defensor de la verdadera ESI y pongo los límites con lo que no es ESI, con lo que está por fuera y lo que no es prudente implementar. Entonces, vamos a hablar de todo eso y que tiene muchos espacios en común. Por ejemplo, límites, autoestima, eh, asertividad. Son aspectos en intersección con la educación emocional. Así es que, bueno, otro desafío al cual están invitados. Corazones, ojalá nos sigamos viendo en este camino y nos sigamos encontrando. Les mando un fortísimo abrazo y los mejores deseos para todos ustedes. ¿Cómo se inscriben? Con Nancy, la de siempre. Gracias, Nancy. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias, Muchas Lucas. gracias. Guarda Gracias. la, Hasta la la próxima. grabación, Lucas. Sí, claro, claro que sí. Sí, sí. Adiós. Gracias. A la próxima. Chau, Adiós. chau. Chau, chau.